Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así se registró un mini tornado en Aruba. Conductores están perdiendo las placas por las inundaciones. Web llega con un nuevo pop-up news sobre el cálculo de consumo del agua. Carros inundados por el mal tiempo en Colombia. Venezuela y Colombia ya están listos para la reapertura de la frontera. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como todos los días la bienvenida a una nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que muy amablemente se encuentran en sintonía hasta ahora, esperando que hayan tenido un muy buen jueves a pesar de las lluvias que hemos venido registrando. Pues hablando de esto, empezamos con noticias locales y efectivamente con lo que ha ocurrido en los últimos días en Aruba, hemos tenido una sensación térmica a pesar de que tenemos mucho calor, se han registrado muchas lluvias alrededor de Aruba. Pues ayer hubo un suceso bastante peculiar y fue un mini tornado que se registró en el área de Macuarima y que las imágenes se viralizaron. Hemos sentido en los últimos días fuertes aguaceros, a pesar de que la sensación térmica es caliente, sin embargo se han generado fuertes lluvias alrededor de la isla. Esto ha generado inundaciones, ha hecho que algunas vías sean impasables, pero también ha generado algún efecto natural que ha captado la atención en nuestra isla. Las condiciones del tiempo, por ejemplo, de ayer crearon varios mini tornados y uno de ellos llamó la atención rápidamente en el área de Macuarima por la parte de Santa Cruz y de esta forma se volvió viral en las redes sociales, viendo la forma como esto estaba transmitiéndose. Aruba en este momento está experimentando una situación de tiempo inestable que ha hecho que se pueden crear no solamente lluvias, sino que también este tipo de fenómenos naturales como mini tornados. Probablemente estas fuertes lluvias locales y los vientos podrían estar afectando a las islas ABC, lo que se conoce como Aruba, Bonaire y Curazao. Sin embargo, lo indicado por el Centro Nacional de Huracanes en su reporte y también lo expresado por el Servicio Meteorológico es que han emitido una nueva alerta durante esta semana. Las lluvias que han asociado las olas tropicales que han entrado a la parte caribe están desarrollando no solo estas lluvias, pero también generando este tipo de fenómenos naturales que llamaron mucho la atención. Y es que en las redes sociales muchas personas compartieron estas imágenes de este mini tornado levantando algunos objetos y artículos por el aire. Pues hablando de estas lluvias, sabemos que en Aruba por culpa del alcantarillado pues se generan ciertas inundaciones en algunas áreas específicas. Esto ha ocasionado que muchos conductores estén perdiendo la placa, bien sea completa o el número pequeño de sus vehículos, o también otros conductores, como les mostramos a continuación, también han encontrado placas. Debido a las fuertes lluvias que hemos estado evidenciando en las últimas horas, esto hace que el sistema de alcantarillado se pegue mucho más y por tanto también tenemos inundaciones que hace que para los vehículos sea impasable poder no solamente cruzar diferentes avenidas, pero también ha hecho que muchos conductores pierdan las placas de sus vehículos por culpa de los aguaceros y también por las inundaciones. Las redes sociales han sido vitales en estas últimas horas, en donde los conductores, bien sea, han reportado que han encontrado números de placa, sea la placa pequeña o la placa grande, o también por el contrario, han utilizado las redes sociales para poder emitir información de que si alguien encontró su número de la placa. Como vemos, este habitante que nos envió estas imágenes sacando una placa que se encontraba al interior de una inundación. Es decir, que si usted también encontró alguna placa o por el contrario también se le perdió la suya, puede dejarnos un mensaje en nuestra mesa de redacción. Entre tanto, ayer se registró un accidente en el área de Santa Cruz entre dos vehículos, pues al parecer uno de ellos no reguló la velocidad con el otro vehículo que le estaba dando paso a un auto.
Ayer ocurrió un accidente en el camino que conduce desde Santa Cruz delante de Wendy's, allí en donde un vehículo frenó para darle paso a otro vehículo que estaba delante de él. Como consecuencia, y muy seguramente bien sea porque estaba muy pegado uno de otro, el conductor del Hyundai Accent captó allí al último momento y no logró frenar, deslizándose por culpa de que las avenidas se encuentran mojadas o húmedas, y se fue en contra de este Toyota Corolla. Ambos vehículos tuvieron bastante daño material y por culpa del impacto, una persona resultó levemente herida. La policía se presentó, tomó datos y allí la ambulancia tuvo que acudir para poder brindar asistencia médica a las personas que se encontraron heridas. Y a esta hora tenemos un nuevo segmento por parte de Pop-Up News de Web, y en esta oportunidad nos van a mostrar cómo hacer el cálculo mensual del consumo del agua y también evitar las goteras. Semana passada, nós mira que o promédio 2 metros cúbico de água está mais barata que o cubo que você usa depois. Pois mais água você usa, mais você paga. Quanto água você paga para a luna? Se você tem conta de água alto, seguro que vale a pena para checar se você não está usando muito água, quizás tem leakagem. Naturalmente, está muito difícil para calcular o uso de água precisamente. Pero com saca bosom está muito fácil. Vai na www.webaruba.com. Clique riba saca bosom. Vai na calculador avançar. Llena a quantidade de persona que está viva na casa. A quantidade de viaja com machinta lavapanha para luna. Se você tem piscina, sim ou não. E se você tem jardim com grande eta. Vai na turcos? E ora eita aparece quanto cubo mais ou menos você usa para luna. Compara a suma aqui com a suma riba da conta de água atual. Casi não tem diferença? Bom bezig. Bo não tem leakagem e o uso de água está aceitável. Bo conta de água está com 20% mais que o uso average, controlar tur crunch riba leakagem ou quizás por reduzir o consumo tiki haciendo ajuste nang chiquito. Bo conta de água está mais alto que 20% de uso average de água, por tem diferente motivo para qual o uso de água está assim alto. Quizás tem leakagem ou quizás drip system defecto. É recomendável para acercar pipe fitter para ajudar a averiguar. Se tem leakagem dentro da tuberia de web, notifica-nos. Se você não tem leakagem, é hora de analisar o uso de água criticamente. O mester tem motivo de como você usa assim a água. Spar água está escorro. Você spar água na diferente forma, chiquito ou grande. Não solamente lo boaque saquibek, demos conta de água turluna, pero esta contribui também a nosso medio ambiente. Seja consciente de bo uso de água. ¿Vos querés mais informação? Visita a página sacabosom ribawebaruba.com. Te outro Simán. Empezamos nuestra ronda internacional en Barranquilla, en la costa colombiana, en donde allí también se han registrado fuertes aguaceros, inundaciones y hasta muchos vehículos han quedado inundados y allí metidos en estas aguas. Los habitantes le piden también a las autoridades más presencia y que les puedan ayudar debido a lo que ha ocurrido. Esta vía del norte de Barranquilla se convirtió en arroyo durante las fuertes lluvias de las últimas horas. Al menos 8 vehículos con sus ocupantes quedaron en medio de la corriente. Algunas personas, como se observa en la imagen, salieron por las ventanas de los carros para ponerse a salvo. Y este motociclista se vio en apuros por meterse a la corriente para salvar su vehículo. Le estamos diciendo a los conductores que no desafíen los arroyos de Barranquilla por el caudal que genera estos arroyos. Gracias a Dios no pasó a mayores. En el barrio Carlos Meisel, suroccidente de la ciudad, colapsó esta vivienda. No se reportan personas heridas porque sus habitantes corrieron a tiempo. Cuando de pronto siento que
Ya se me movió la pared y salgo hacia la puerta. Cuando me volteo así veo que se va todo para atrás. Pero ahí cayó todo, hasta el perro quedó abajo. Los afectados piden atención urgente. Los organismos de socorro reportan que recibieron al menos 17 llamadas de emergencia durante este aguacero. Y es que por culpa del mal tiempo y por el huracán Fiona que se ha registrado en el área Caribe y que ha afectado a muchos países, uno de ellos, sin dudarlo, a que llevado a la peor parte ha sido la República Dominicana, porque ya han declarado alerta roja en más de 18 provincias, entre ellas el Higüey y la Altagracia, y las familias han indicado que lo han perdido absolutamente todo, a pesar de que sabemos lo más importante es la vida. Sin embargo, los enseres, las pertenencias y sus viviendas también se han ido con las lluvias. Es algo triste cuando uno tiene algo y lo pierde así. No pudo contener el llanto al recordar cómo perdió su vivienda y a Juárez en un abrir y cerrar de ojos. Porque mi casa era mía, no vivía muy pegado del río, pero por lo menos la tenía y sé que no fue agua que me la llevó, que fue la brisa y eso, porque como todos saben, esto empezó a las 12 de la madrugada. Joana vio como el viento de Fiona desprendía el techo de su hogar, poniendo en peligro su vida y la de sus hijas. Gracias le doy a Dios que por lo menos mis niñas se salvaron, logré meterla en algo y taparla ahí con una lavadora. A palazos desde las 6 de la mañana de este martes, doña Carmen trata de eliminar parte del lodo que quedó en su hogar tras el descenso de las aguas del río Duey que inundó su barrio. Yo ni me he entrado todavía a la cocina a levantar la nevera, la lavadora, todo bollando, los trastes, todavía todo bollando, todo. Mi colchón, mi cama, todo desbaratado, todo, mi gavetero, todo, no me queda nada, nada. Como ella, los vecinos en el barrio Los Obispos hacían lo propio para ver qué podían rescatar de lo poco que no se llevó el agua. Todo se me dañó la cama, la nevera, yo la encontré bollando, yo cuando vine a engancharla ya estaba en el piso. Todo, la ropa, todo, los útiles escolares que ya lo hubiera comprado, todo. Cambiando de tema, vamos a un hecho que ocurrió en las últimas horas en la capital colombiana, en Bogotá, en donde unos habitantes cogieron a un ladrón que al parecer había robado anteriormente a unos ciudadanos. Allí él se iba en una moto que terminó incinerada. Las autoridades le piden a la comunidad que no tome justicia por sus propios medios. Los hechos ocurrieron en la esquina del barrio Bosque Popular en el occidente de Bogotá. Luego del paso de dos mujeres por la calle, un motociclista cae al piso llevándose por delante a un adulto mayor. Se trataba de uno de los presuntos delincuentes que viajaba en una de las motos de los asaltantes y que fue alcanzado por las mujeres que empezaron a golpearlo con sus bolsos. Al cabo de varios segundos llegan otros vecinos que tratan de retener al presunto ladrón, quien intenta pararse y huir del lugar para no ser golpeado. La comunidad se enardece y empieza a generar una reducción de este delincuente, pues propinándole algunos golpes, pero esta persona huye. Otro presunto cómplice trata de recuperar la motocicleta, pero al ver que sigue llegando gente regresa a su vehículo para esperar a su cómplice, quien logra correr. Luego los habitantes del barrio prendieron fuego a la motocicleta. Le prendieron fuego y ahí está, esta es la placa de la moto. Hasta que los bomberos apagaron las llamas. Cuidado. Los representantes de los habitantes del barrio pidieron ayuda a las autoridades y a las entidades del distrito para reducir la criminalidad en el sector. Pero lógicamente el pie de fuerza que tienen ellos es muy poca y no pueden estar vigilando todos los barrios. Pero sí tenemos la oportunidad de que nos colabore también el ejército, no que militaricen, pero sí que ellos hagan su debida ronda. Eso tiene que ser mancomunado, comunidad, ejército, policía y la misma administración. La policía recalcó que en estos casos no hay que acudir a la justicia por mano propia. Continuamos con casos que se siguen registrando en el Perú de una estafa muy conocida y son historias de más de 15 personas las cuales incriminan a una sola persona que les vende supuestos iPhones a precios increíbles, pero al final del día los que les llega es cajas llenas de piedras. Mireya Reyes atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hijo, que entonces tenía 6 años, estaba a punto de ser sometido a una difícil operación y solo le pedía a sus amigos que le acompañen con sus plegarias. Fue entonces cuando Christopher Joel Gómez Neciosip, con quien había trabajado durante varios años, se puso en contacto con ella.
Se aprovechó del momento vulnerable que yo estaba pasando, porque hace 2 meses yo vengo de una operación de mi niño, entonces como que él se mostró con un apoyo moral, interesado por saber cómo estaba su salud, que si yo necesitaba algo. Hasta el día de hoy comprendo que él estaba preparando su terreno para estafarme. Entonces le ofreció un iPhone 13 Pro Max con descuento corporativo. Debía depositar 1.500 soles de adelanto. Ella se lo comentó a 3 personas y le depositaron el adelanto de 3 equipos, 4.500 soles. Hasta el día de hoy no puedo recuperarme. Emocionalmente estoy muy afectada, porque he pasado muchas situaciones muy difíciles a raíz de esta estafa, asumiendo responsabilidades que no me corresponden y que lo más importante es la salud de mi hijo y que él se ve afectado con este tema. Los teléfonos nunca llegaron y él le dio una fecha tras otra. Buenos días, Mireya. Lo único que yo pienso es terminar esto de una vez. El día miércoles, promedio de las 3 de la tarde, estoy abonándote a ti y a Polo. Bueno, todo se lo abono a Polo y ya tú coordinas con él el tema de que él te dé el dinero. Cansada de esperar, hizo la denuncia y se dio con la sorpresa de que ya son más de 15 los agraviados por la estafa de este sujeto. El primero en hacerlo público fue Luis Polo García, quien le transfirió casi 7.000 soles como adelanto por 6 equipos. Lo que recibió a cambio fue una caja con piedras, cartones y una gaseosa. El Christopher ha sido compañero mío de infancia del colegio. En ningún momento pensé que él pueda tener este tipo de acción. Lamentablemente, la denuncia de Luis fue archivada por exceso de confianza, por lo que ellos piden a las autoridades tomar las acciones respectivas para que esto no se repita. Nos vamos ahora al Ecuador porque hay una polémica debido a una fiesta que se registró en una cárcel, en un centro penitenciario. Allí los habitantes de este sector no solamente grabaron con sus celulares viendo la alta música que se registraba, pero también hasta los fuegos pirotécnicos. En este momento se abrió una investigación para saber lo que ocurrió. Esta vez las detonaciones no eran de balas, sino de juegos pirotécnicos que salían desde la cárcel regional del Guayas, en el norte de Guayaquil. Y es que anoche los reos aparentemente festejaron un cumpleaños por todo lo alto, pues moradores de sectores aledaños al centro registraron en video cómo la música retumbaba. Presuntamente, alias Junior, cabecilla de una banda narcocriminal, celebraba su cumpleaños y varias personas externas a la prisión asistieron como invitadas. La policía intervino para terminar con el festejo. A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, manifestó su rechazo ante estas inconductas que transgreden las normas y disposiciones legales de la institución. Las autoridades del SNAI han dispuesto la remoción inmediata de los directores y coordinadores del centro. Por ahora, los funcionarios no han dado mayores detalles de este incidente. Cambiando de tema, el día de ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que va a empezar a reclutar jóvenes para volverlos militares y continuar con su guerra en contra de Ucrania. Pues esto obviamente generó un malestar entre la comunidad internacional. Hola, sí, el presidente ruso Vladimir Putin ha dado su primer discurso desde febrero hacia la nación, lanzando una amenaza nuclear contra Occidente y llamando a 300.000 reservistas. Muchísimos ciudadanos rusos han estado buscando billetes para salir del país rápidamente tras este discurso. Además, Putin ha dado su apoyo explícito a que se realice un referéndum en los próximos días en las zonas ocupadas, como es la República Popular de Donetsk, la de Lugansk y las zonas ocupadas de Jersón y Zaporilla. El presidente ucraniano Zelensky ha querido quitar mérito a las palabras de su homólogo ruso y le pide a Occidente que no se deje chantajear por una amenaza nuclear. Además, asegura que estas acciones traerán como consecuencia la sangre de los soldados ucranianos, pero más la de los rusos. Hemos podido hablar con la población ucraniana para saber su opinión sobre este discurso de Putin y aseguran que lucharán por su tierra y que si llegan más soldados rusos volverán a su país dentro de bolsas negras. Todo esto sucede tras la contraofensiva ucraniana en el noreste, este y sur del
país. Tras la liberación de decenas de pueblos, las tropas del Kremlin están respondiendo, atacando todo el país. La mayoría de los objetivos están siendo civiles y estructuras críticas, como aquí en Kharkiv, donde ha habido ataques con 7 misiles en las últimas horas. A días que ya se reabra formalmente la frontera entre Colombia y Venezuela, los comerciantes tienen dualidades en sus pensamientos. Hay muchos que creen que esto va a ser una gran oportunidad para que pueda el comercio mejorar en ambos países. Sin embargo, para otros creen que es una pésima idea. El informe es de Beatriz Adrián de Noticias Caracol. Iván tiene 20 años como comerciante. Tras el cierre fronterizo dejó de recibir mercancía colombiana y espera que con la apertura comercial pueda volver a vender productos tanto nacionales como importados. Me alegra porque va a ser como antes. Que ganóla para allá, ganóla para acá, mercancía, ropa, de todo. En las calles, la mayoría considera positivo para los dos países la apertura de la frontera, aunque algunos ven con preocupación que pueda afectar la producción nacional de Venezuela. Ahora vamos a tener más comercios para poder seguir avanzando. Que haya competencia, que vengan productos nuevos y así uno pueda darle mejor precio a la gente. Y viendo cómo va progresando eso, si realmente va a haber un acuerdo con los aranceles, donde sea igual para ambos países, porque todos apostamos al ganar-ganar. El presidente de Conindustria, Luigi Picella, afirma que muchos industriales ven como una oportunidad la apertura comercial, aunque otros se sienten en desventaja. Actualmente la capacidad instalada de la industria en Venezuela es de 31%, mientras que en Colombia es de 80%, y los servicios públicos en Venezuela son deficientes, perjudicando la producción. ¿Por qué hay preocupación? Bueno, porque no es ningún secreto que hoy la balanza está a favor de Colombia 90-10. Pero te digo algo, el hecho de que sea 90-10 y pase 80-20 ya para nosotros será un crecimiento del 100%. Los gremios industriales y comerciales de Venezuela están revisando los productos que pueden exportarse hacia Colombia y aspiran a poder suplir una pequeña parte de los rubros que Colombia importa de terceros países. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Coiman se alista con los últimos detalles para su Tool Fest. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. IPOS introduzir assistência na cliente de maneira digital, sempre tendo boa comodidade como nossa prioridade e para assegurar de brindar excelente serviço, IPOS introduzir seu serviço extendido de assistência na cliente. Agora toma contato direto com IPOS via WhatsApp na 592-6080 ou via e-mail iposservice@postaruba.com. Post Aruba NV te queda traja para melhorar seu serviço na bom benefício. IPOS. Happiness comes in packages. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ya todo está listo desde Coiman para poder presentar una vez más la edición de su Tool Fest. Estuvimos allí con esos últimos preparativos y lo que se está desarrollando para este 23, 24 y 25 de septiembre. Así como puedes ver, aquí estamos activos preparando para el grandioso Tool Fest de Coiman. Como puedes ver, nuestro equipo está preparando para traerte lo mejor aquí este fin de semana. Hay mucho movimiento desde Coiman porque ya estamos listos para lo que va a ser este tremendo Tool Fest 2022, 23, 24 y 25 de septiembre. Acá todos los empleados, los colegas de Coiman están listos para poderlos atender y darles los mejores descuentos, desde el 10 hasta el 35% de descuento en diferentes herramientas, productos, pinturas y muchísimo más. Así que ustedes ya lo saben, recuerden que también para el próximo 23 en horas de la mañana, si usted tiene la tarjeta ProCard, va a poder recibir descuento extra en sus compras. ¡Hey, Danky! Y como pueden ver, estos son uno de los tantos regalitos que tendremos en este tremendo Tool Fest también de Coiman. Y aparte de los descuentos especiales que tenemos para este tremendo Tool Fest, ustedes van a poder participar para ganar premios increíbles, como por ejemplo este aire acondicionado. ¿Qué tienen que hacer? Por cada 100 florines de compra durante este Tool Fest, van a ingresar sus datos personales a la página www.coimantoolfest.com y de esta forma van a escribir el número que les aparece en la factura. Con cada 100 florines o más van a poder ganarse este aire acondicionado o también participar para ganarse 250 florines o también 100 florines. Entre más ustedes compren, más posibilidades tendrán de ganar. Así que pasen este 23, 24 y 25 de septiembre aquí en Coiman para disfrutar de los descuentos, truquitos, demostraciones de nuestro Tool Fest 2022. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les muestro a la abuelita valiente que no solamente cumplió todos sus sueños, pero también algunas de sus metas. Se lanzó al vacío frente a sus familiares. A través de las redes sociales se viralizaron unas imágenes en las que se puede ver a una abuelita saltar de un cenote y darse tremendo golpe tras la caída. Aparentemente los hechos tuvieron lugar en México, donde la intrépida mujer se animó a saltar desde una parte alta de la dolina inundada de origen kárstico. Y si se me sale la placa, expresó. No obstante, momentos posteriores y llena de valor, la abuelita se anima y así que puede lograr su cometido. Todo lo hecho en la vida, todo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Allí en el video se ve que la mujer se alcanzó a lastimar la boca y también la nariz. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, la compañía de telecomunicación número 1 de Aruba. Ceitar para este mes de septiembre está promoviendo 4 modelos de celular que podrán comprar con cualquier paquete híbrido. Lo bueno es que solamente podrán cerrar un contrato, recibir un celular y lo podrán pagar al término de los 12 meses. Van a poder encontrar diferentes celulares como por ejemplo un Galaxy A12, Galaxy A32, Galaxy A52 y un Galaxy A72 y pagarlo en 12 meses. Estos planes híbridos comienzan desde 43 florines con 80 centavos. Así que pase a cualquiera de los teleshops de Ceitar y encuentre su celular para toda la familia con este plan de Hybrid. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación a esta hora en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.